Buenas noches a todos, bienvenidos a todos estimados aquí que están presentes. Saludos al doctor, al director del instituto, el doctor Chiara, y al ingeniero Luis Manuel Peña. Bueno, voy a proceder a leer su hoja de vida para que conozcan un poco mejor su experiencia. El ingeniero Luis Manuel Peña, ingeniero de sistemas especializado en proyectos de inteligencia artificial y gestión de tecnologías de información, también especialista en planificación y ejecución de proyectos que impulsan la productividad empresarial. Bueno, ahora, luego de haber leído su hoja de vida, doy pase al ingeniero para que pueda empezar con su clase. Gracias, ingeniero, por estar presente aquí. Le doy el pase y cualquier informe o alguna consulta lo pueden hacer mediante el WhatsApp de la empresa o si no, mediante el chat. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la impresión. Voy a compartir mi presentación. Sí, compartiendo. Ingeniero, sí se visualiza su pantalla, su PowerPoint. Y se está visualizando ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Sí, el tema de hoy es el código de ética de inteligencia artificial, ¿no? No quiero entrar en temas filosóficos, pero sí en temas prácticos, ¿no? Durante, bueno, desde que empecé el tema de inteligencia artificial, eh, he escuchado muchas ponencias sobre el tema de ética aplicada a la inteligencia artificial, ¿no? Que básicamente es un grupo de códigos de comportamiento respecto tanto del desarrollo como del uso de la inteligencia artificial, ¿no? La mayoría de estas exposiciones siempre han sido teóricas. Nunca he tenido ni una oportunidad de encontrar es poco práctico, ¿no? O sea, qué es lo que yo debo controlar o por lo menos eh, evaluar, ¿no? Eh, Respecto de un sistema completo de inteligencia artificial, de una aplicación o del desarrollo de estas, ¿no? Esa parte, digamos, casi nadie la toca, ¿no? Y en esta exposición quiero más bien ir hacia esa parte. Bien, básicamente lo que tenemos actualmente como inteligencia artificial tiene varias etapas para poder lograr, digamos, alcanzar Perdón, un perdón. mecanismo. Un poquito más alto quisiera, ingeniero, para poder escucharlo bien. No estamos Ya, escuchando bien, por favor. y a ver, un momentito, vamos a el esfuerzo. Vamos a cambiar de campaña. Ya. Ya. A ver.
Ahora sí me logran escuchar con más claridad. Sí, doctor. Sí, ingeniero, se escucha con mayor claridad. Ya, listo. Sí, como les decía, durante, digamos, la experiencia que he desarrollado para construir sistemas de inteligencia artificial, siempre me he encontrado con personas que, digamos, han hecho exposiciones sobre el tema de ética, ¿no? Básicamente la ética es encuadrar, digamos, la inteligencia artificial dentro de, digamos, ciertos códigos que permiten, digamos, desarrollar aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial sin afectar la privacidad de las personas, sin afectar, digamos, su seguridad, sin, digamos, realizar ningún tipo de daño y también básicamente sin aplicarles ningún tipo de sesgo o discriminación, ¿no? En ese contexto sí he recibido, digamos, mucho input, mucha teoría sobre el tema, pero nunca lo he visto aplicado a la inteligencia artificial, ¿no? Aunque yo lo aplico, pero expositores que, digamos, expongan este tema aplicado exactamente a la inteligencia artificial, a su desarrollo y a su uso, no he visto ningún tema desarrollado. Entonces ahora quiero tratarlo, ¿no? El primer punto, como les decía, bueno, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Ya, el primer punto es la gobernanza por diseño. Es lo que aplicamos nosotros, ¿no? Eh, Cuando decidimos automatizar una tarea cognitiva, cognitiva viene de conocimiento, ¿no? O sea, una tarea como resumir, como leer, cómo elaborar un mapa mental, cómo elaborar una tabla, tareas que requieren ya no una parte mecánica del ser humano, sino la parte intelectual, la parte de conocimiento. Eh, desarrollamos estos sistemas, pero tenemos que evaluar, ¿no? En ese desarrollo, poco a poco, en cada paso, si estamos, digamos, afectando algún tipo de derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la privacidad del ser humano, estamos afectando algo, la seguridad, digamos, de los seres humanos que usan Código de ética de la IA es código de ética de la IA. estamos afectando de la seguridad del ser humano, ¿no? Al dar una IA que es muy abierta y que puede ser usado para hacer daño a algún ser humano, o estamos afectándolo, o sesgándolo, o discriminándolo de alguna manera. Entonces, esa parte del desarrollo inicial, eh, digamos, es donde empezamos a aplicar la inteligencia, perdón, códigos de ética para el desarrollo de estos aplicativos o sistemas, ¿no? Y básicamente eso le llamamos ética por diseño, ¿no? Bien, no hacerlo podríamos incurrir pues en que, digamos, nuestros algoritmos, que son los que toman decisiones o nos recomiendan algún tipo de decisión, pues esto lo hagan con cierto sesgo. Puede ser un sesgo por clase social, un sesgo por raza, un sesgo por edad, etcétera, ¿no? También, digamos, podría darse una dilución de la responsabilidad como que, digamos, darle toda la responsabilidad a la inteligencia o al ser humano que está aplicando esta inteligencia artificial, ¿no? O también una erosión de la privacidad, ¿no? Estoy descubriendo datos que son de personas y que no deberían ser expuestos de esa manera, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a las leyes que hay en cada país. En el nuestro existe un código, perdón, una ley exclusiva para este tema de privacidad de datos, ¿no? Entonces, tengo que revisar en el momento que estoy diseñando mi sistema de inteligencia artificial o mi aplicación, yo tengo que ir aplicando ya estos códigos de ética, ¿ya?
con la finalidad de ir avanzando paso a paso, pero también sobre seguro de que estoy controlando, digamos, esta capacidad que tiene la inteligencia artificial para poder desbordarse, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo de esta manera, con ética por diseño. Bien, pero ¿cuáles son esos principios que hay que controlar, ¿no? He hablado de varios yo, pero aquí los quiero encuadrar ya en 5 principios fundamentales. Primero, la autonomía humana, ¿no? La IA no está hecha para reemplazar a nadie. No ese es el objetivo de la inteligencia artificial. La IA está hecha para complementar las tareas que realiza el ser humano. Si yo tengo que resumir qué sé yo, un escrito o un texto de 100 hojas, pues la IA me da esa facilidad de hacer el resumen. Y yo, por supuesto, no puedo tomar, digamos, como hecho o como cierto de que este resumen está bien hecho. Yo tengo que, de todas maneras, leer un poco, ya no, digamos, a paso lento, sino más bien a paso muy rápido, ¿no? De lo que se trata o de lo que se está tocando en este texto de 100 páginas y al final decir, bueno, entre lo que yo he podido revisar así, digamos, a la velocidad comparado con el texto que tengo en la mano, pues veo que hay bastante, digamos, exactitud en cuanto al resumen que se ha realizado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo es usando una herramienta que me da mayor velocidad para realizar una tarea en lugar, digamos, de hacerlo yo manualmente. Quiero elaborar un documento. Perfecto, quiero elaborar un documento que, digamos, es un informe técnico, por decir, que tiene sus antecedentes, que tiene el caso, digamos, analizado, que tiene una evaluación de qué trata el caso, que aplica ciertos principios para poder evaluar, valorar el caso y al final tiene unas conclusiones. Eso, la inteligencia artificial lo puede hacer en cuestión de 40 segundos. ¿Cuánto se demoraría un ser humano en realizar esa tarea? Pues probablemente horas, 2, 4, 6 horas, de repente días, ¿no? Y en cambio la inteligencia artificial lo hace rápidamente. Pero es mi herramienta. Mi herramienta me está dando ese resultado. Ahora yo, como ser humano, tengo la responsabilidad de revisar ese resultado. Entonces voy a revisarlo y podría ser de que haya algunos cambios que tenga que realizar, ¿no? De repente borrar algo, actualizar algo, qué sé yo, y al final pues tengo ya el resultado que yo esto buscaba. Ya no me demoraré 4 horas, ya no me demoraré 2 días, me voy a demorar 15 minutos, 20 minutos, voy a tener un producto muy bueno, ¿no? Y esto, un informe técnico, digamos, de calidad, y esto, lo único que he hecho con la inteligencia artificial es usarla como una herramienta para tener yo una mayor productividad. Y aprovechando esa productividad, pues le doy un poco de calidad también al trabajo. Y por lo tanto, consigo dos puntos muy importantes. Productividad, o sea, elaborar, digamos, una tarea intelectual cognitiva rápidamente y calidad, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos de autonomía humana, es de que usemos siempre la inteligencia artificial como una herramienta. No debe volverse en nuestro reemplazo. O sea, no debemos aceptar, si ya me hizo el informe técnico, ya perfecto, simplemente lo firmo y lo entrego. Pueden haber muchos errores y yo no me he percatado de eso porque no he hecho la revisión correspondiente. Justicia y equidad, ¿no? Pueden ocurrir, digamos, estos casos de injusticia, casos de discriminación, de sesgo, sí, sí. La inteligencia artificial tiene 2 puntos que hay que controlar. Primeramente, los datos, ¿no? Si yo utilizo datos donde hay discriminación, donde hay sesgo,
donde, digamos, se incurre en violencia, donde se aplica, digamos, es decir, procedimientos, leyes o normas de manera incorrecta. Entonces, y yo le doy esos datos trabajados de esa manera, se los doy a la inteligencia artificial para que me realice trabajos en forma más rápida, lo que voy a obtener son productos con esos elementos que yo acabo de enumerar, con sesgo, con discriminación, con violencia y con inaplicación de normas y procedimientos. Entonces, ese es el primer rubro que hay que, digamos, vigilar, los datos. ¿Qué datos le estoy dando yo? ¿O qué información? ¿O qué documentación le estoy dando yo a la inteligencia artificial para que, digamos, esta, digamos, me pueda dar buenos resultados? El segundo punto donde puede haber mucha discriminación es en el uso en el modelamiento de la solución. Cuando yo modelo, codifico, programo, esos programas pueden contener, digamos, algún tipo de sesgo o de discriminación o de inseguridad, ¿no? Entonces yo tengo que vigilar que eso no ocurra para que, digamos, el resultado final sea bueno, ¿no? De estos hay muchos ejemplos, ¿no? Un ejemplo en Estados Unidos, donde, digamos, existía el famoso software Compass, ¿no? Compass era un software que evaluaba si, digamos, en los centros penitenciarios de un determinado estado de Estados Unidos se otorgaban beneficios penitenciarios, vale decir, se le otorgaba libertad condicional a ciertos presos que habían alcanzado ya determinado tiempo dentro de su régimen carcelario. Entonces, sí, empezó a trabajar y empezó pues a recomendar la liberación de alguno de ellos, ¿no? Después se hizo una evaluación de Compass y se determinó varios puntos que estaban en contra de Compass. Primero, que liberaba mayor cantidad de blancos que negros, ¿no? Segundo, que la mayoría de los que liberaba, de los blancos que liberaba, casi el 60% regresaban a la cárcel. Y de los de raza negra, pues casi ninguno, ¿no? Porque todos, digamos, habían sido tan, pero tan estrictamente evaluados que prácticamente pues les correspondía ese beneficio penitenciario. Cuando se evalúan los algoritmos, todo el modelo, entonces se dan cuenta que sí, que efectivamente Compass, mediante el modelo, mediante la programación, cometía discriminación, ¿no? Otorgaba más peso cuando el procesado, el presidiario era blanco, que cuando, digamos, era de raza negra, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Digamos, de un software que no fue controlado o que no se le aplicó, digamos, principios éticos en su construcción, en su desarrollo, básicamente. La transparencia también. La transparencia es otro punto que debemos brindar cuando desarrollamos nuestras aplicaciones o sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Uno ve la inteligencia artificial desde afuera como una caja negra. Por ejemplo, yo tomo ChatGPT y le pregunto, oye, ¿qué es, digamos, la inteligencia artificial? Y me responde y yo veo, oh, caramba, sí, me respondió muy bien. Bien, perfecto. Mira, ve dentro de la inteligencia artificial tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y me lanza una solución. Perfecto. Pero yo cómo sé que esa solución es buena o no. No puedo yo evaluar eso. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es conversar con una caja negra. Y esa caja negra me ha dado un resultado. Y ese resultado yo lo estoy evaluando. Pero, ¿qué hizo en el interior? ¿Cómo fue que tomó, digamos, el camino que me está recomendando? ¿Cómo fue que lo evaluó?
qué datos usó, no veo nada de eso. Entonces, eso es también parte de los principios de ética aplicados a la inteligencia artificial. El abrir esa caja negra, es decir, el ser transparentes, el explicar al usuario cómo fue que yo llegué a esa recomendación, cómo fue que yo llegué a ese resultado. Y en base a ello, digamos, el usuario decidirá si la aplica o no, o si la corrige o no. Robustez y seguridad. Si una inteligencia artificial, una aplicación de inteligencia artificial es fácil de, digamos, de hackear, como dicen ahora, o de piratearla, vale decir, de acceder a ella y, digamos, modificar los resultados con la finalidad de que entregue un resultado totalmente distinto a lo que está por esto eh, entregar, ¿no? Entonces, estoy expuesto a eso, estoy expuesto a un problema, ¿no? Lo cual no debe ocurrir. Entonces, eso es algo que también dentro de los principios éticos se evalúa la robustez y seguridad de las aplicaciones y los sistemas de inteligencia artificial. Y un principio ético fundamental es la responsabilidad y la gobernanza, ¿no? Es decir, mecanismos claros para rendir cuentas, ¿no? Registros de auditoría para, digamos, buscar exactamente cómo llegó a tomar una decisión, cómo llegó a realizar una recomendación, cómo llegó a realizarme una tarea determinada, cómo hizo mi resumen, en base a qué párrafos tomó para realizar ese resumen, ¿no? El ser humano, cuando hace un resumen, pues lee todo el texto y busca o ubica ciertos párrafos que él considera que son, digamos, los fundamentales para poder realizar, digamos, un resumen, ¿no? Porque ahí está prácticamente los principios, está lo básico y está lo que se necesita para, digamos, dar a entender eh, qué es lo que contiene todo ese texto. Igualmente lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Pero eso, pues, no debe ser una caja negra, ¿no? Debe ser, digamos, esto fácil de rastrear. ¿Cómo llegó? ¿Cuántos párrafos utilizó? Perfecto, utilizó para estas 100 hojas, utilizó cerca de unos 40, 50 párrafos. Perfecto, yo los leo y veo que sí, efectivamente, están todos los párrafos que son los que deben ir para realizar un resumen, ¿no? Todo eso son registros, todo eso debe estar registrado internamente. Dentro de esa caja negra, cuando empieza a actuar, él va registrando todos los pasos que va dando y a eso se le llama registros de auditoría, ¿no? Entonces, cuando yo quiero evaluar, digamos, cómo es que llegó a un resultado, pues para eso empiezo a hacer el trazo. El trazo está en esos registros de auditoría. Los voy buscando desde el inicio o también desde el fin. Voy yendo hacia atrás, hasta llegar al inicio, ¿no? Y ello me debe dar cierta conformidad de que se han realizado, digamos, los pasos correctos. Ahora, el tema de gobernanza es un tema también bastante amplio, ¿no? O sea, eso quiere decir que si yo voy a construir un sistema de inteligencia artificial para una determinada institución o una empresa, no es, digamos, la inteligencia artificial que estamos utilizando de repente alguno de nosotros a diario, ¿no? Esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT, que se llama Gemini, que se llama Copilot, que se llama Quen, qué sé yo, la utilizo para hacer algunas tareas. No, no me refiero a eso. Me refiero a la inteligencia artificial que uno puede construir, digamos, para realizar una tarea específica, sea abierta o sea para una determinada empresa. Entonces, yo para eso tengo que establecer todo un plan de gobierno que contenga un alineamiento hacia los objetivos estratégicos que va a cumplir esa aplicación o ese sistema, que tenga, digamos, claros los principios éticos que voy a aplicar para, digamos, controlar tanto
la información, los datos, como toda la construcción o desarrollo del aplicativo y también luego cómo lo voy a controlar cuando esté en uso, ¿no? Todo ese trazo lo tengo que tener ahí dentro de mi plan. Y posteriormente, ya digamos, la gobernanza de datos, cómo voy a empezar a hacer la limpieza de datos, cómo voy a controlar esos sesgos que pueda tener, qué hago con esos datos o con esa información o con esos documentos que están sesgados, los elimino, los dejo a un lado, los guardo, pero con una nota de que están digamos, contienen información sesgada o de repente realizo correcciones y los balanceo, ¿no? De tal manera que contengan ya no información sesgada, sino información correctamente balanceada, ¿no? Entonces, eso tengo que también tenerlo en mi plan. Y por último, bueno, ya, digamos, todo mi proyecto que voy a controlar por ética por diseño, lo voy a controlar, voy a ver en dónde se puede aplicar, digamos, algunos principios o controles éticos, ¿no? A eso, estos son los 5 principios fundamentales, ¿no? Ahora, el reto de la caja negra, como les decía, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la explicabilidad, saber qué exactamente ocurre adentro. Hay matrices, hay redes gráficas, hay vectores, hay algoritmos matemáticos que se desarrollan. Es toda una notación matemática inmensa, ¿no? Pero cada resultado que me va dando, digamos, la inteligencia artificial para poder llegar al resultado final, eso sí, yo lo puedo grabar y con eso saber si exactamente, si está realizando o está ejecutando el camino correcto. Ya, esa parte sí la puedo yo controlar, ¿no? Y con eso yo tengo una explicabilidad de lo que está haciendo internamente, está ocurriendo internamente dentro de esta caja negra, ¿no? Ahora, ¿y cómo, digamos, o de qué herramientas me valgo? Pues de una documentación. Los modelos de lenguaje también tienen documentación, ¿no? En donde se explica exactamente cómo se ha construido la información, o sea, la data, cómo se ha extraído, cómo, digamos, se está tratando esa información y cómo se ha construido, se ha desarrollado los diferentes programas, códigos, modelos, qué sé yo, que estoy utilizando dentro de esta aplicación o sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, existe pues el derecho de los usuarios a esta explicación, ¿no? ¿Y cómo lo hago? A través de la trazabilidad. ¿Esa trazabilidad qué hace? Usa todos los rasgos de auditoría, todos esos puntos de auditoría que yo he estado marcando dentro de la caja negra, todos esos los usa, digamos, la trazabilidad, ¿no? Y con ello puede hacer una trazabilidad desde el producto final o desde el origen del producto final, ¿no? Para saber exactamente qué camino siguió y si ese camino es correcto o si el modelo debe ser corregido. Ahora, también hay riesgos por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Esos riesgos tienen sus niveles. Por ejemplo, hay riesgo mínimo, que son las aplicaciones de IA, que ustedes utilizan, digamos, que son abiertas, todo el mundo las usa, ¿no? Algunos las usan bien, otros de repente un poco mal, porque les dan mucha eh, responsabilidad a la IA, responsabilidad que no la tienen, ¿no? Eh, por ejemplo, casos típicos, preguntarle sobre cierto tipo de síntomas de enfermedades, ¿no? Y que ella te diga que es posible que sea esto y asumir que eso podría ser, ¿no? Pero esos son, digamos, estos riesgos mínimos, riesgos bajos. El riesgo limitado ya tiene que ver con, por ejemplo, chatbots que son específicos para un determinado negocio
una determinada institución, ¿no? Son específicos. Esos están, digamos, utilizando información que es propia de la institución o de la empresa. Esa información hay que evaluarla antes de utilizarla con la finalidad de limpiarla de sesgos, de discriminación, de violencia, de inseguridades, etcétera. Todo eso hay que hacer antes de empezar con esos chatbots, ¿no? Y luego, bueno, controlar, digamos, el desarrollo de estos chatbots, ¿no? Entonces, estos son aplicativos de riesgo limitado. Los hay también de alto riesgo, ¿no? En donde, por ejemplo, utilizamos la inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cáncer, perfecto. Yo voy a diagnosticar si una persona tiene cáncer, sí o no, utilizando inteligencia artificial. Entonces, dejar que la inteligencia artificial lo haga sola es un alto riesgo, es un riesgo altísimo. Para eso tiene que intervenir un médico experimentado, especialista, ¿no? Que evalúe si el trabajo realizado por la inteligencia artificial está bien hecho o no. O de repente no puede ser un médico, puede ser un equipo de médicos, ¿no? Que evalúen estos resultados. También puede ser, digamos, inteligencia artificial para construir un puente, por ejemplo, ¿no? Infraestructura. Entonces, ¿qué pasaría si los ingenieros, que son los especialistas, que tienen experiencia porque han construido muchos puentes, no evalúan los resultados que está brindando esta inteligencia artificial, el diseño hecho, el cálculo de infraestructura, el cálculo de todas las fuerzas y momentos y esto, digamos, eh, eh, puntos duros donde se va a aplicar o donde se va a reforzar, digamos, este puente. Si no hay esa experiencia, entonces, esta inteligencia artificial pues, podría dar un mal resultado, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencias artificiales son de alto riesgo. Y por último está pues la de riesgo inaceptable, ¿no? Que digamos es inteligencia artificial usada con fines de eh, afectar, digamos, la vida de las personas, ¿no? Sea en su, esto, en sus datos privados, como también en su vida propia, ¿no? Aquellos, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para hackear, por ejemplo, base de datos, de bancos, de instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia artificial tiene un riesgo inaceptable para, digamos, aplicar códigos de ética. Entonces, ya tenemos establecido cuáles son esos niveles de riesgo, desde mínimo, riesgo limitado, a alto riesgo y riesgo inaceptable. Y por otro lado, también ya hemos evaluado lo que es una caja negra y cómo se debe, digamos, explicar lo que hace esta caja negra. Bien, ahora ya empezamos ya con el desarrollo. Como les digo, ya no, digamos, a decir, hay que aplicar, no, sino dónde, en este caso. En este caso es en el desarrollo y la concepción, es decir, en el diseño. Cuando diseñamos una inteligencia artificial, ahí empezamos ya a, digamos, aplicar la ética, ¿no? Desde el inicio, desde que estamos evaluando la información, los datos, la documentación, empezamos ya a aplicar códigos de ética, ¿ya? En la gobernanza de datos, después también cuando ya empezamos a la programación, en la programación misma, cuando empezamos a hacer las pruebas, en las pruebas, saber, digamos, en las pruebas es, digamos, donde más se puede uno o se puede percibir el sesgo, ¿no? Y hay mucho software que hace esta verificación. Hay bastante software que me permite ver si, digamos, las pruebas que estoy realizando están demasiado sesgadas y
actúan con discriminación, si tienen también niveles de seguridad demasiado bajos, ¿no? Todo eso lo puedo hacer, digamos, en esta prueba de sesgos, ¿no? Y por último, es ya las pruebas de rendimiento, ¿no? Ya, digamos, formalmente someter, digamos, a los modelos o aplicaciones a todo tipo de bombardeo eh, de hackeo, ¿no? Con la finalidad de comprobar de que esta aplicación o sistema, pues, está resguardado contra todo tipo de atentados contra la privacidad, ¿no? Después vamos ya a la segunda fase. Ya tenemos nuestro sistema hecho, nuestra aplicación ya está hecha y por lo tanto ahora tenemos que desplegarla, tenemos que ponerla en marcha. Es decir, tenemos que colocarla en las computadores de los usuarios que van a entregar un determinado servicio y a partir de ahí ir controlando, monitoreando cómo esto se está usando esta inteligencia artificial. O sea, ya no en el desarrollo, ahora es en el uso de la inteligencia artificial, gobernar ese uso, ¿no? Entonces, aquí se debe establecer ya un comité de ética que, digamos, cada cierto tiempo esté evaluando, digamos, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Evaluando también los niveles de riesgos a los cuales es sometido la inteligencia artificial, ¿no? Realizando pruebas de estrés, ataques simulados, ¿no? Y por supuesto, en las decisiones, siempre colocar, acá le llama human in the loop, ¿no? Que viene a ser, es un humano en el proceso, ¿no? O sea, está bien, ya la inteligencia artificial ya realizó su trabajo cognitivo, ¿no? Hizo toda su tarea, la hizo rápido y ahora ha tomado una decisión. Esa decisión el ser humano tiene que revisar. No se debe permitir que la inteligencia artificial, digamos, prosiga con su trabajo. No, hasta que un ser humano le dé lo que. Se demorará un poco más, sí, es cierto, pero va a salir, digamos, una decisión bastante certera, ¿no? Y por último, bueno, están las certificaciones, ¿no? Ahora, viene la fase C. Ya hemos hecho el despliegue, ya lo hemos puesto en marcha, hemos realizado ciertas pruebas y ahora sí a utilizarlo, ¿no? Entonces, ahora con los rasgos de auditoría, yo puedo ver o detectar las desviaciones que pueda tener, digamos, el desempeño de, digamos, estas aplicaciones o estos sistemas, ¿no? Y, por supuesto, realizar periódicamente registros de auditoría, ¿no? Revisarlos y ver si realmente hay algún tipo de incidencia o alguna falla de tipo ético, ¿no? Eh, y bueno, el comité de ética tiene que establecer, pues, canales muy claros para que los usuarios, digamos, también apelen las decisiones de la IA. Por otro lado, hay algo que también me he estado olvidando, ¿no? Y eso tiene que ver con la parte aquí, en esta parte de desarrollo. Cuando estamos ya, digamos, modelando en esta parte ya de la documentación, ya la entrega de la aplicación, tenemos que poner un sello, es un sello de agua, ¿no? Que diga, esta aplicación o este resultado ha sido obtenido con tal modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y tales algoritmos, explicarlo bien, ¿no? Eso es la marca de agua que debe tener todo aplicativo de inteligencia artificial. Y el resultado que, digamos, se le pueda dar o brindar aquí, en este punto, ya al usuario final, que puede ser el cliente, que puede ser el ciudadano, ¿no? Que recibe un resultado, allí él también tiene que estar bien claro de que está recibiendo un producto que ha sido desarrollado con inteligencia artificial
como medio y que la responsabilidad, digamos, de la calidad del producto, del contenido del producto, reside en las personas que evaluaron los resultados que dio esa inteligencia artificial. Eso se tiene que colocar con la finalidad de que todos estemos informados, que esté informado el desarrollador, que esté informado el usuario, digamos, de la empresa o institución, y que esté informado también el usuario de la institución, o el ciudadano, o el cliente, ¿no? Que, digamos, utiliza esos servicios o utiliza esos productos. Todos tienen que estar informados de que se está utilizando la inteligencia artificial como medio, no como reemplazo de seres humanos, ¿ya? Entonces, toda esa cadena, digamos, toda la cadena de desarrollo, despliegue y monitoreo continuo tiene que estar informada, toda tiene que estar informada de que se están utilizando estos modelos de lenguaje, que se están utilizando algoritmos con nombre propio ya, ¿no? Para determinar exactamente cómo se está entregando ese producto o ese servicio, ¿ya? Entonces ahora prácticamente ya hemos cubierto toda la cadena en donde tenemos que aplicar esos 5 principios que les conversé, digamos, antes de empezar a analizar esta cadena, ¿no? Entonces aquí ya podemos aplicar la metáfora del puente, ¿no? Que construir una inteligencia artificial es como construir un puente, digamos, que es principalísimo, que es vital para una comunidad, ¿no? Donde hemos aplicado principios que son innegociables, ¿no? La seguridad, eh, digamos, la igualdad, o sea, sin sesgo, sin discriminación, por ninguna razón, ¿no? Eh, y de que, digamos, la aplicación siempre va a ser respetando la privacidad de los usuarios, ¿no? Esos principios que en el caso del puente son los principios físicos, no se pueden negociar. O sea, yo no puedo decir, mira, aquí en este puente al centro no le pongamos pues esta parte, este cable, ¿no? Porque obviemos el principio de, digamos, de reforzamiento de este puente. ¿Por qué? Porque ese puente se va a caer inmediatamente, ¿no? Entonces, esos son los principios básicos, como en la física son innegociables, ¿no? Y los planos, también, yo tengo que tener mis planos de mi sistema. Esos planos los tiene que revisar el equipo de ética, el comité de ética, ¿no? Y indicarme que sí, que está todo correcto, ¿no? La inauguración, que es el despliegue, ¿no? Que es la inspección final, donde yo tengo que aplicar, digamos, otra vez modelos que me van a facilitar la evaluación de los resultados. Si esos resultados están yendo, digamos, por buen camino, son resultados igualitarios, ¿no? Sin sesgos, sin discriminaciones. Son resultados que, digamos, anonimizan todo tipo de dato que podría afectar la privacidad del usuario, ¿no? Si son en mis mediciones, si este sistema es seguro o no, si va a ser fácilmente hackeado o no, ¿no? Entonces ya yo lo he sometido a una serie de pruebas en la cual yo certifico de que ese sistema va a caminar muy bien, que es bastante seguro. Es lo mismo que ocurre cuando inauguramos un puente. Tenemos que dar los certificados correspondientes de que ese puente no se va a caer, ¿no? Y bueno, y por último está el monitoreo, que en el caso del puente vienen a ser sensores que podemos colocar a través de todo el puente y establecer si está cumpliendo o no con los mínimos de movimiento, con los mínimos de rasgos, con los mínimos de rasgaduras, con los mínimos de fatiga metálica, etcétera, etcétera. Ya, en ese caso, el comité de ética establece un monitoreo para establecer que ese sistema funcione tal como se había planificado, respetando los principios éticos
para los cuales fue construido o con los cuales fue construido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería transmitirles, ¿no? Como ustedes ven, el tema ético es fundamental para lo que es un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Porque de lo contrario vamos a tener, digamos, inteligencia artificial que no va a cumplir con lo que nosotros queremos, ¿no? No vamos a obtener los resultados que nosotros queremos. Es fundamental aplicar estos principios éticos con la finalidad de obtener esos resultados tal como lo hemos planificado, ¿no? Tanto en el desarrollo, en el despliegue, en su uso, pero también en su retiro. Así como este puente puede llegar un momento en que, digamos, los cálculos de fatiga del metal o de los metales que se han usado acá, del concreto y todo esto, pues indiquen que en cualquier momento puede haber desprendimientos del puente y por lo tanto entonces hasta aquí nomás lo usamos. Entonces construimos otro puente, pero este puente no es que lo vamos a dejar ahí porque se va a venir abajo en cualquier momento. O puede estar usado, puede ser usado por otras personas, ¿no? Y que, digamos, en el momento que ocurra algún tipo de accidente ahí, pues pueda ser catastrófico para esas personas, ¿no? Entonces no podemos dejar ese puente y tenemos que, digamos, destruirlo de una manera eh, bastante, digamos, sincronizada, de tal manera que no afecte a nadie, ¿no? Lo vamos destruyendo por partes con la finalidad de retirarlo totalmente, ¿no? Y no dejar ya ese puente. Igualmente, un sistema de inteligencia artificial debe tener también un procedimiento de retiro, ¿no? Y debe ser también controlado por el comité de ética, ¿no? No se trata simplemente de retirarlo y decir, ya no funciona y sigan usando a diestra y siniestra. No, hay que retirarlo, pero también hay que eh, destruirlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Eh, y con esto prácticamente ya estamos eh, abarcando todo el ciclo de vida del sistema, ¿no? Un sistema nace de un desarrollo, se despliega, se utiliza durante un tiempo, se retira. Es un ciclo de vida. A esto llamamos ciclo de vida. Entonces, esto está ocurriendo acá y ya lo hemos evaluado punto por punto y en todos ellos qué cosa es lo que tenemos que aplicar y en qué puntos también, ¿no? Ahora sí, quedo a su disposición para las preguntas del caso. Hola, hola. ¿Alguna pregunta, sea por chat o... ¿Hay alguna consulta sobre el tema? Listo. Si no hay... Ingeniero, Sí, dígame. una inquietud. Según Sí, informaciones que uno ve en los medios de comunicación social, se dice que en Europa hay una institución que vigila el uso de inteligencia artificial y como consecuencia de ello hay, digamos, tipos de inteligencia que no permiten en Europa y otros sí permiten. Entonces, ¿con qué sí. tipo de problemas guarda relación este caso? ¿Podría darnos algunos Sí, datos? mire, sí, en realidad lo que debió ser un código de ética
que primeramente fue desarrollado por la UNESCO, ¿no? La Unión Europea lo tomó, pero alrededor de ese código de ética desarrolló una ley que, digamos, son prácticamente como cerca de 500 hojas más o menos, ¿no? Es bastante extensa, ¿no? Es bastante extenso. Y por otro lado, ya en este año ha puesto ya en vigencia un reglamento a esa ley, ¿no? Ya la ley está reglamentada, ya indica qué es lo que se tiene que hacer y no en cuestiones de inteligencia artificial, pero es bastante fuerte el control que se está haciendo, ¿no? ¿Y eso qué ha hecho? Como ustedes ven o como ustedes podrán buscar en cualquier buscador, solamente hay un solo modelo de lenguaje desarrollado en Europa, que es Mistral, ¿no? Y que inclusive creo que lo iban a trasladar a Estados Unidos porque debido a esta gran cantidad de controles que tiene, prácticamente no se puede desarrollar bien, ¿no? Estados Unidos, China, ¿no? Estados Unidos tiene algunos controles, no son, digamos, muy grandes, pero sí existen controles, ¿no? Sobre todo en lo que competen a seguridad nacional y lo que es la privacidad de datos, ¿no? Datos personales. Eh, China prácticamente no tiene mucho control, salvo para adentro sus controles de, digamos, de políticos, pero no hay más, ¿no? Pero todos ellos siguen y siguen desarrollando, mientras que Europa se ha plantado, ¿no? Sí es cierto que, digamos, ese reglamento da mucha seguridad al usuario, a las personas que van a usar inteligencia artificial, pero me da la impresión que han exagerado. Hay muchas cosas que están exageradas, ¿no? Que yo pienso que debería soltarse eso, porque de lo contrario se va, digamos, a eh, prácticamente obstruir cualquier tipo de desarrollo de inteligencia artificial en Europa, ¿no? No, no, no. Las posibilidades que les quedan son bien, bien pocas, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿Sí? ¿Alguna Gracias. consulta adicional? Bien, gracias, ingeniero. Ah, ok. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Les deseo un buen fin de semana y hasta la próxima. Muchísimas Cuídense. gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor. Fue una buena presentación. Gracias por estar aquí presente. Señorita, la grabación de esta clase, ¿ustedes preservan, guardan y nos pueden dar? Sí, la grabación va a ser subida en el aula virtual. Ah, ¿en el aula virtual va a estar grabado todas estas clases? Sí, Toda lo la están presentación. subiendo en la Sí. plataforma. Ah, ok, Ujú. muchísimas gracias. Ya, no se preocupe. Ya.